La arena carmesí de Cars 7 se extendía interminablemente en todas direcciones, rota solo por formaciones rocosas irregulares que sobresalían del suelo del desierto como los huesos de un antiguo titán. El capitán Marcus Rivera se secó el sudor de la frente mientras inspeccionaba los restos de su transporte de carga. Su agujero se abrió como una concha desechada después de que la tormenta solar atravesara sus sistemas de navegación y lo enviara en espiral hacia este mundo olvidado. Bueno, Marcus, murmuró para sí mismo, comprobando los niveles de energía en su baliza de emergencia. Ciertamente te has superado a ti mismo esta vez. La baliza mostró un alcance mínimo, tal vez 50 kilómetros en las mejores condiciones. Su suministro de agua duraría 6 días y racionaba cuidadosamente, 7 si se acercaba peligrosamente a la deshidratación. Las raciones de emergencia del barco estaban intactas, pero sin agua, la comida se volvió académica. Había sobrevivido a peores probabilidades durante sus años manejando carga a través de los sistemas externos, pero nunca en un planeta tan hostil a la vida humana. El brillo del calor que se elevaba de la arena hacía imposible juzgar la distancia, convirtiendo el horizonte en un espejismo vacilante que prometía agua donde no existía. Marcus había estado caminando durante casi 4 horas, buscando algo rescatable de su carga dispersa, cuando notó las huellas. Eran sutiles, solo ligeras depresiones en la arena que atrapaban sombras de manera diferente a las dunas circundantes. Demasiado pequeño para los depredadores masivos que los sensores de su nave habían detectado durante la aproximación del accidente, demasiado delicado para los carroñeros. Alguien más estaba aquí afuera, y por el espaciado irregular y las variaciones de profundidad, estaban luchando. Marcus siguió el rastro con creciente preocupación. La mente de su ingeniero catalogó automáticamente la historia que contaban las pistas. Puerta tambaleante, paradas frecuentes, un patrón que sugería que alguien luchaba contra el agotamiento y perdía. El sendero conducía hacia un grupo de formaciones rocosas que ofrecían la única sombra visible en esta sección del desierto. La encontró derrumbada detrás de la roca más grande, acurrucada en la poca sombra que proporcionaba la enorme piedra. A primera vista, Marcus pensó que podría ser humana. La estructura básica del cuerpo era lo suficientemente familiar, pero a medida que se acercaba, surgieron detalles que la marcaron como algo mucho más exótico. Su piel tenía una cualidad luminiscente que parecía brillar incluso a través de la suciedad y la deshidratación, y sus orejas se estrechaban en elegantes puntos que captaban la dura luz del desierto. Ella estaba inconsciente, su respiración era superficial y rápida. Sus labios estaban agrietados y sangrando, su cabello oscuro enmarañado de arena y sudor. La ropa que vestía, aunque rasgada y manchada, mostraba una artesanía intrincada que sugería nobleza o riqueza, una tela delicada que probablemente costaba más de lo que Marcus ganaba en un año de carreras de carga. Pero lo que más le llamó la atención fueron sus manos, pequeñas, elegantes y agarradas alrededor de un recipiente de agua vacío que explicaba todo sobre su condición. Marcus se arrodilló a su lado sin dudarlo, destapando su precioso frasco de agua. Había hecho los cálculos sobre sus márgenes de supervivencia, sabía exactamente cuánto le costaba cada sorbo en términos de longevidad. Pero al ver a esta joven muriendo lentamente en el desierto, los cálculos parecían irrelevantes. Oye, dijo en voz baja, apoyando su cabeza mientras llevaba el frasco a sus labios. Tranquilo ahora, pequeños sorbos. Sus ojos se abrieron aleteando, iris violetas que parecían contener profundidades de luz de estrellas, y se fijaron en su rostro con desesperada gratitud. Bebió lentamente, cada trago claramente por esfuerzo, mientras Marcus monitoreaba su condición con la preocupación práctica de alguien que trató la deshidratación antes. Mejor, él preguntó cuando había logrado varios sorbos cuidadosos. Ella asintió débilmente, su voz apenas un susurro cuando habló. ¿Tú, por qué? Porque lo necesitabas, Marcus respondió simplemente, ayudándola a sentarse contra la roca. ¿Puedes decirme tu nombre? ¿Cómo llegaste aquí? La joven estudió su rostro con esos notables ojos violetas, y Marcus sintió como si estuviera viendo algo en el que él no sabía que existía. Cuando volvió a hablar, su voz tenía matices musicales que hacían que el aire del desierto pareciera menos áspero. Kirin, dijo, el nombre que llevaba sílabas que no encajaban del todo con los patrones de pronunciación humana. Y eres el extraño más amable que he conocido. Marcus le ofreció otro sorbo de agua, notando cómo su color ya estaba mejorando. Marcus Rivera. Y probablemente soy el único extraño que es probable que encuentres en esta roca en particular. ¿Qué hace alguien como tú varado en medio de la nada?
La expresión de Caroline se volvió compleja. La gratitud se mezcló con algo que podría haber sido vergüenza o miedo. Estaba corriendo, admitió en voz baja. Del deber, de las expectativas, de una vida que fue elegida por mí en lugar de una que elegí para mí. Bueno, dijo Marcus, acomodándose a la sombra a su lado y comprobando la posición del sol. Parece que encontraste un lugar bastante efectivo para esconderte. Desafortunadamente, también es un lugar bastante efectivo para morir. ¿Cuánto tiempo llevas sin agua? 2 días, respondió ella, aceptando otro sorbo cuidadoso de su frasco. Mi escape no salió según lo planeado. Marcus hizo cálculos rápidos en su cabeza. 2 días de deshidratación en este calor deberían haberla matado, pero se estaba recuperando más rápido de lo que parecía médicamente posible. O su especie era notablemente resistente, o había más en su historia que una simple huida de la responsabilidad no deseada. ¿Escapar de qué?, preguntó, aunque una parte de él sospechaba que podría no querer saber la respuesta. Los ojos violetas de Kirin se volvieron distantes, como si estuviera viendo a través de vastas distancias de espacio y memoria. De un matrimonio que salvaría el reino de mi pueblo y destruiría mi alma. La forma en que lo dijo, con aceptación resignada en lugar de una llamarada dramática, le dijo a Marcus que su situación era mucho más complicada que un simple caso de rebelión real. Pero esos fueron problemas para después de que descubrieran cómo sobrevivir los próximos días. Bueno, princesa, dijo, ganándose una mirada de asombro que confirmó su suposición sobre su estado. Huir solo es efectivo si vives lo suficiente como para disfrutar de tu libertad. En este momento, nuestro mayor problema es mantenernos vivos hasta que alguien nos encuentre. La expresión de Kirin pasó de sorpresa a algo parecido a esperanza. Me ayudarías incluso sabiendo quién soy. Marcus la miró, joven, hermosa, claramente desde un mundo mucho más avanzado que cualquier otra cosa en su experiencia, probablemente lo suficientemente importante como para que ayudarla pudiera complicarle la vida de una manera que él no podía imaginar. Luego pensó en ella derrumbada en la arena, muriendo sola en un desierto interminable, y se dio cuenta de que la elección nunca había estado realmente en cuestión. Princesa o pape, dijo, ofreciéndole el frasco nuevamente. Nadie merece morir solo. Además, 2 personas tienen mejores probabilidades de supervivencia que una. Y algo me dice que eres más dura de lo que pareces. Como para probar su punto, Kirin logró una sonrisa que transformó todo su rostro, convirtiendo la desesperación agotada en algo lo suficientemente radiante como para hacer que el calor del desierto pareciera soportable. Sí, dijo en voz baja, su voz musical tenía matices de algo que sonaba sospechosamente a devoción. Creo que sobreviviremos a esto. Marcus Rivera juntos. El refugio improvisado que Marcus había construido con paneles de barcos rescatados y tela de emergencia proporcionó un alivio bendito para el castigador hijo de Car-B, pero también creó una intimidad que hizo inevitable la conversación. La princesa Kirin se sentó con las piernas cruzadas sobre la manta térmica, su recuperación fue lo suficientemente notable como para hacer que Marcus reconsiderara todo lo que sabía sobre fisiología alienígena. Así lo dijo, verificando sus niveles de agua con la sombría precisión de alguien cuya vida dependía de una contabilidad precisa. ¿Princesa de qué exactamente? El Imperio Estelar de Zarati, respondió ella, con su voz musical que transmitía notas de orgullo y tristeza. 7 sistemas, 43 mundos habitados y aproximadamente 12.000 millones de súbditos que están a punto de caer en una guerra civil porque su princesa decidió ser egoísta. Marcus hizo una pausa en sus cálculos de inventario. 12.000 millones de personas afectadas por sus planes de matrimonio. Esa es toda una negociación de dote. La risa de Kirin no tenía humor. El matrimonio no se trata de amor, Marcus. Se trata de evitar que 2 casas poderosas desgarren el imperio. El Lord Comandante Sevar controla el ejército. El Duque Aron comanda las flotas mercantes. Sus familias han estado maniobrando por el trono desde la muerte de mi padre hace 3 años. Y casarse con uno de ellos resuelve esto. ¿Cómo? Al unir sus reclamos a través de mi linaje, explicó, tocando inconscientemente lo que Marcus ahora reconocía como insignias reales tejidas en la tela de su ropa. Cualquiera que sea el hombre con el que me case se convierte en heredero al trono. Se supone que el otro debe aceptar esto con gracia y hacerse a un lado por el bien común. Marcus le entregó una porción de raciones de emergencia, señalando cómo examinó la comida humana con curiosidad científica antes de intentar comerla.
¿Pero crees que no seguirán el juego? Sé que no lo harán. He visto los informes de inteligencia que mis asesores pensaron que era demasiado delicado para manejarlos. Zetar ha estado almacenando armas y reclutando mercenarios. Arran ha estado manipulando las rutas comerciales para crear escasez artificial que aumenta la dependencia de sus redes de transporte marítimo. No planean unir el imperio. Se están preparando para dividirlo entre ellos después de eliminar a cualquier rival potencial, incluyéndote a ti. Los ojos violetas de Kirin se encontraron con los suyos con sorprendente franqueza, especialmente conmigo. Los linajes reales solo son útiles hasta que se vuelven inconvenientes. Marcus sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el ciclo nocturno que se avecinaba en el desierto. Entonces, decidiste eliminarte por completo de la ecuación. Pensé que si desaparecía, se verían obligados a encontrar otra solución. Tal vez incluso negociar directamente en lugar de usar mi matrimonio como una pelota de fútbol política. Suspiró, su piel luminiscente se oscureció ligeramente por el agotamiento. Subestimé su compromiso con el plan original. Vinieron tras ustedes, asaltantes, confirmó ella. Piratas supuestamente independientes, pero sus barcos estaban demasiado armados y sus tácticas demasiado coordinadas para criminales aleatorios. Inhabilitaron mi embarcación de escolta y comenzaron los procedimientos de embarque. Logré llegar a una cápsula de escape, pero las cápsulas de escape no están diseñadas para la supervivencia a largo plazo, terminó Marcus. Especialmente no en planetas como este. Como convocados por su conversación, el sonido de los motores resonó a través del desierto, distante pero inconfundible. Marcus inmediatamente comenzó a derribar su refugio mientras Kirin miraba hacia el horizonte con una expresión de creciente alarma. ¿Cuántos barcos?, preguntó, metiendo equipo en su mochila de emergencia con eficiencia practicada. 3 pequeñas naves de ataque, probablemente buscando el lugar del accidente de mi cápsula. Se mantuvo erguida con gracia a pesar de su reciente calvario, y Marcus notó cómo se movía con autoridad inconsciente, incluso en crisis. Tendrán un equipo sensor capaz de detectar nuestras firmas de calor corporal. Entonces tenemos que movernos ahora. Marcus cargó su mochila y revisó su arma lateral, un arma de proyectil estándar que sería ridículamente inadecuada contra naves espaciales de grado militar, pero que podría desalentar la persecución terrestre. ¿Alguna sugerencia sobre dónde correr en un desierto interminable? Kirin estudió el paisaje con ojos que parecían catalogar detalles que Marcus no podía percibir. Allí, dijo, señalando hacia un grupo de formaciones rocosas que se elevaban de la arena como antiguas torres. Esas estructuras no son naturales. Si tengo razón sobre la historia de este planeta, podrían ofrecer algo más que un simple refugio. Se movieron por la arena con desesperada urgencia. El sonido de los motores que se acercaban se hacía cada vez más fuerte. Marcus quedó impresionado por la resistencia de Kirin. Cualesquiera que fueran las capacidades de recuperación que poseía su especie eran claramente superiores a las normas humanas, porque ella igualaba su ritmo sin aparente tensión a pesar de su reciente deshidratación. Marcus, dijo mientras se acercaban a las formaciones rocosas, que de hecho se estaban revelando como estructuras artificiales desgastadas por siglos de tormentas del desierto. Necesito que entiendas algo sobre las costumbres Arati. ¿Puede esperar hasta que no estemos siendo perseguidos por mercenarios armados? Está relacionado con nuestra supervivencia. Ella le agarró el brazo. Su toque sorprendentemente fuerte. Cuando me diste agua, me salvaste la vida. Por la ley y la tradición Sarati, eso crea un vínculo sagrado. Ahora soy tu compañera juramentada hasta que se pague la deuda. Marcus dejó de correr, mirándola a la tenue luz. Lo que significa. Estoy obligado a protegerte con mi vida, a compartir tus peligros, a anteponer tu bienestar a mi propia seguridad. Sus ojos violetas contenían profundidades de sinceridad que hicieron que Marcus se diera cuenta de que no estaba hablando metafóricamente. Significa que te pertenezco ahora, Marcus Redarra, hasta que el honor esté satisfecho. Antes de que Marcus pudiera procesar todas las implicaciones de esta declaración, las antiguas estructuras a su alrededor comenzaron a responder a la presencia de Kirin. Los símbolos tallados a lo largo de las paredes desgastadas comenzaron a brillar con una suave bioluminiscencia y lo que parecía ser una piedra sólida reveló puertas ocultas que Iris abrió al acercarse. Definitivamente no es natural, observó Marcus, siguiéndola por pasajes que se extendían profundamente en la formación rocosa.
Y definitivamente conectado con tu gente de alguna manera. Ruinas de la colonia Cerati, confirmó Kirin, su voz resonando extrañamente en los pasillos cristalinos. Este planeta fue abandonado hace 5 siglos cuando el cambio climático lo hizo inhabitable. Pero los sistemas de emergencia siguen funcionando. Los pasajes conducían a una vasta cámara subterránea llena de tecnología que hacía que el transporte de carga de Márquez pareciera un juguete para niños. La antigua ingeniería Cerati zumbaba con poder paciente, esperando órdenes que no habían llegado en medio milenio. Refugio de emergencia, recuperación de agua, incluso instalaciones médicas básicas, explicó Kirillin, activando sistemas con gestos que sugerían una familiaridad íntima con la tecnología. Podemos esperar aquí hasta que los asaltantes abandonen su búsqueda. Márquez observó su trabajo, observando cómo la tecnología alienígena respondía a su presencia como si reconociera la autoridad real incluso después de siglos de inactividad. Estás llena de sorpresas, princesa. Como tú, respondió ella, volviéndose hacia él con una expresión que de repente hizo que Márquez se diera cuenta de los solos que estaban en este lugar que el tiempo había olvidado. La mayoría de los seres habrían exigido un pago por su amabilidad. Le ofreciste agua a un extraño moribundo y no pediste nada a cambio. El sonido de los motores se había desvanecido, lo que sugería que los asaltantes habían trasladado su búsqueda a otra parte, pero la intimidad de su refugio hacía que el mundo exterior pareciera muy lejano. En el suave resplandor de la antigua tecnología Cerati, Kirin parecía sacado de un sueño. Hermosa, de otro mundo, y mirando a Márquez con una intensidad que le aceleró el pulso. Era solo agua, dijo en voz baja. No, respondió ella, acercándose con la gracia fluida que marcaba todos sus movimientos. Fue todo. Fue la elección de valorar la vida de otro ser por encima de tu propia supervivencia. Fue amabilidad sin expectativas de recompensa. Su voz bajó apenas por encima de un susurro. Fue el momento en que me di cuenta de que la sangre real no significa nada en comparación con un buen corazón. Afuera, el viento del desierto aullaba a través de las antiguas ruinas. Pero dentro de su santuario cristalino, Márquez sintió que algo cambiaba entre ellos. Algo que no tenía nada que ver con deudas o costumbres y todo que ver con que dos almas reconocieran algo precioso el uno en el otro. Las antiguas ruinas Cerati revelaron sus secretos lentamente. Cada cámara se desbloqueaba con el toque de Kirin, ofreciendo destellos de una civilización que había abandonado este mundo antes de que la especie de Márquez lograra el vuelo interestelar. Los sistemas de recuperación de agua cobraron vida después de siglos de inactividad, mientras que los paneles bioluminiscentes proyectaban luz etérea a través de pasillos tallados en cristal vivo. ¿Tu gente construyó todo esto?, preguntó Márquez, examinando tecnología que operaba según principios que no podía comenzar a entender. Luego simplemente se fue. El cambio climático ocurrió más rápido de lo que nadie anticipó, explicó Kirillin, activando lo que parecía ser un archivo histórico. Los soles gemelos entraron en una fase inestable, aumentando la radiación solar más allá de la capacidad de nuestros escudos ambientales. La evacuación tomó 3 años, pero mis antepasados esperaban que el planeta se recuperara eventualmente. Las pantallas holográficas mostraban el mundo tal como era antes. Exuberantes jardines reemplazando el desierto actual. Las ciudades de cristal ahora solo quedaban arena, una civilización próspera que había desaparecido en la historia. Marcus se encontró estudiando imágenes de familia Cerati, notando cuán similar se veía Kirin a las grabaciones antiguas a pesar de los siglos entre ellas. Eran hermosas, dijo en voz baja. Ellos eran mi gente, ella respondió, con su voz musical cargada de pérdida. Y ahora su descendiente se esconde en sus ruinas, huyendo de responsabilidades que habrían enfrentado con coraje. Márquez se apartó de las exhibiciones históricas para estudiar su perfil bajo la luz cambiante. ¿Crees que salvar a 12.000 millones de personas de la guerra civil es huir? Creo que rechazar un matrimonio arreglado porque quería elegir mi propio camino es notablemente egoísta dadas las consecuencias. O notablemente humano. Marcus sugirió que el deseo de autodeterminación no es egoísmo, princesa. Es la base de toda civilización que vale la pena preservar. Los ojos violetas de Kirin se encontraron con los suyos con sorpresa. Su especie valora la elección individual por encima de la estabilidad colectiva. Cuando estamos en nuestro mejor momento, sí, aunque no siempre estamos a la altura de ese ideal. Márquez se sentó a su lado en un banco que había sido tallado en una sola pieza de cristal,
notando cómo la arquitectura antigua parecía diseñada para fomentar una conversación íntima. Pero he visto lo que sucede cuando las personas se ven obligadas a asumir roles que nunca eligieron. Por lo general, no termina bien para nadie involucrado. El archivo continuó recorriendo imágenes de la vida previa a la evacuación, mostrando celebraciones, logros artísticos y lo que parecían ser familias Cerati que elegían sus propios lazos de asociación en lugar de que fueran dictados por la necesidad política. Incluso sus antepasados parecían valorar el amor por encima del arreglo, observó Márquez, señalando un holograma que mostraba lo que claramente era una ceremonia voluntaria de unión. Esos eran tiempos diferentes, dijo Quirín, aunque su voz carecía de convicción. Antes de imperios y alianzas políticas, cuando la elección de una persona no podía afectar a miles de millones de personas. Quizás. O tal vez los imperios son tan fuertes como la felicidad de las personas que los componen. Su discusión filosófica fue interrumpida por alarmas de proximidad en toda la antigua instalación. Los asaltantes habían regresado, y esta vez trajeron sensores de penetración en el suelo capaces de detectar signos de vida a través de metros de roca sólida. Protocolos de emergencia, dijo Quirolín, pasando a lo que parecía ser una consola de comandos. La instalación puede sellarse a sí misma, pero no indefinidamente. Si están lo suficientemente decididos, eventualmente nos desenterrarán, terminó Márquez. ¿Cuánto tiempo pueden mantener estos sistemas el soporte vital? Días, tal vez semanas. Pero Márquez, ella se volvió hacia él, su expresión cargaba con el peso de una verdad difícil. Hay algo que no te he dicho sobre por qué son tan persistentes en cazarme. Antes de que pudiera dar más detalles, los sistemas de comunicación de la instalación se activaron, proyectando una imagen holográfica que palideció de reconocimiento la piel luminiscente de Quirín. La figura era alta, imponente y vestía un atuendo militar que lo marcaba como una nobleza Cerati de alto rango. Princesa Quirín, dijo la proyección con una voz que transmitía autoridad absoluta. Soy el Lord Comandante Sevar. Tu desaparición ha causado considerable preocupación en todo el imperio. Más como una oportunidad, susurró Quirín, pero dio un paso al frente para dirigirse directamente al holograma. Lord Comandante, supongo que su preocupación se extiende a liderar personalmente partidas de caza. El imperio requiere estabilidad, princesa. Tu boda con el duque Aaron proporcionará esa estabilidad. Estas nociones románticas de elección personal son lujos que ya no podemos permitirnos. Marcus notó que los ojos de Spar nunca coincidían con la imagen de Quirín, lo que sugiere que la comunicación no era realmente bidireccional. Pero las siguientes palabras del comandante hicieron que ambos se dieran cuenta de que su situación se había vuelto mucho más desesperada. Sin embargo, entiendo que sus experiencias en este mundo hostil pueden haber afectado su juicio. Cuando te recuperemos, el duque ha accedido amablemente a pasar por alto cualquier situación comprometedora que pueda haberse desarrollado durante tu desaparición. La implicación fue lo suficientemente clara e insultante como para hacer que las manos de Márquez se apretaran en puños. La reacción de Quirín fue más controlada, pero igualmente furiosa, su piel luminiscente en realidad se iluminó con lo que parecía ser bioluminiscencia inducida por la ira. Situaciones comprometedoras, repitió, su voz musical ganando armónicos que hicieron que las paredes de cristal resonaran con simpatía. El duque reconoce que la supervivencia a veces requiere adaptaciones que serían inaceptables en circunstancias normales. Tenga la seguridad de que la pureza de su línea de sangre sigue siendo la principal preocupación. La transmisión terminó, dejándolos solos en la cámara antigua con las implicaciones de las palabras de Starr. Marcus sintió que la ira aumentaba en su pecho, no solo por el despido casual de la agencia de Quirín, sino por la sugerencia de que su asociación con él de alguna manera contaminaba su valía. Un tipo encantador, dijo, con la voz entrecortada por una furia controlada. Realmente defiende el matrimonio arreglado. Marcus, dijo Quirín en voz baja. Hay algo que debes entender sobre los linajes nobles Cerati. Déjame adivinar. Pureza genética, herencia real, las tonterías aristocráticas habituales. Más complicado que eso. Ella se acercó, sus ojos violetas escudriñando su rostro como si buscara algo específico. Los nobles Cerati poseen ciertas capacidades que se ven reforzadas por los lazos emocionales. Cuanto más fuerte sea la conexión emocional, más poderoso será el efecto. Márquez sintió que las piezas de un rompecabezas encajaban en su mente. Por eso te recuperaste de la deshidratación tan rápido.
¿Por qué la tecnología antigua te responde? ¿Por qué pareces entender mi equipo instintivamente? ¿Y por qué, dijo, tomar sus manos entre las de ella y arreglar el matrimonio no solo sería personalmente devastador sino prácticamente desastroso? Los vínculos forzados por la política crean una resonancia débil, pero lazos forjados por una conexión genuina. La cámara de cristal a su alrededor comenzó a zumbar con frecuencias armónicas, respondiendo a lo que sucediera entre ellos. Marcus sintió algo eléctrico en el toque de Kirin, una conexión que iba más allá de la simple atracción física. La deuda sagrada que declaré no es solo costumbre, continuó, su voz apenas por encima de un susurro. Es el comienzo de un vínculo que podría hacerme más poderoso de lo que Svar o Aarón anticipan. Pero solo si es genuino. ¿Y lo es? Marcus preguntó, aunque ya sabía la respuesta por la forma en que su presencia lo hacía sentir más vivo de lo que se había sentido en años de viajes de carga solitarios. Me ofrecí a ti cuando me diste agua, respondió ella. Su piel luminiscente proyecta patrones prismáticos en las paredes de cristal. No por muerte o costumbre, sino porque reconocí algo en tu amabilidad que nunca había visto antes. Algo que valga la pena elegir libremente en lugar de que lo elijan por mí. El sonido de los equipos de perforación resonó en los niveles superiores de la instalación, recordándoles que su refugio era temporal. Pero en el suave resplandor de la antigua tecnología Zarati, con las manos de Kirin cálidas en las suyas, Marcus se dio cuenta de que algunas opciones trascienden las consideraciones prácticas. Entonces asegurémonos de que entiendan exactamente a qué se enfrentan, dijo, acercándola mientras la cámara de cristal cantaba con armonías que parecían celebrar el vínculo que se estaba formando entre ellos. Los asaltantes continuaron su asalto a las antiguas defensas. Pero dentro del santuario cristalino, dos almas estaban descubriendo que a veces las revoluciones más importantes comienzan con un simple acto de bondad ofrecido sin expectativas de recompensa. Las antiguas defensas de las instalaciones se mantuvieron durante 3 días antes de que la persistencia de los asaltantes finalmente rompiera las barreras exteriores. Marcus y Kiralin habían aprovechado bien el tiempo, aprendiendo las historias del otro, mientras que la tecnología Zarati respondía a su creciente conexión emocional con pantallas armónicas cada vez más complejas. Pero ahora, con los sonidos de perforación resonando a través de las cámaras superiores, su refugio se estaba convirtiendo en una trampa. Faro de emergencia, dijo Marcus, revisando su equipo por última vez. Si podemos llegar a la superficie y obtener una señal clara, existe la posibilidad de que alguien responda antes de que la gente de Star te arrastre de regreso a tu boda arreglada, dijo Marcus Keren, sus ojos violetas reflejando el brillo bioluminiscente de la cámara de cristal. Si llega el rescate, ¿qué nos pasa? La pregunta pendía entre ellos con el peso de futuros imposibles. Marcus había pasado 3 días descubriendo que debajo del porte real de Kirain yacía una mujer brillante y compasiva cuya risa podía hacer cantar de alegría a la antigua tecnología alienígena. Ella había aprendido que su brusco exterior ocultaba a alguien quien eligió carreras de carga solitarias porque las relaciones anteriores le habían enseñado que preocuparse demasiado solo lo llevaba a la decepción. No lo sé, admitió. Eres una princesa con el destino de 12.000 millones de personas dependiendo de tus decisiones. Soy un piloto de carga con un barco dañado y sin destino claro. La respuesta práctica es que volvamos a nuestras vidas separadas y finjamos que esto nunca sucedió. Y ante la respuesta impráctica, Marcus encontró su mirada, viendo en sus rasgos luminiscentes el reflejo de algo que había pensado que había perdido la capacidad de sentir. La respuesta poco práctica es que me he enamorado de ti, y 3 días en una ruina antigua me han mostrado más felicidad de la que encontré en 10 años de vagar entre sistemas estelares. Antes de que Kirin pudiera responder, las alarmas de proximidad de las instalaciones indicaron que varias naves se acercaban desde la órbita. Pero estas no eran las toscas naves de ataque de los Raiders. Las lecturas de los sensores mostraron recipientes de un tamaño y sofisticación que solo podían significar una cosa. La flota real. Kirin respiró, su expresión atravesando la esperanza, el miedo y la resignación. Nos encontraron. Los sonidos de perforación desde arriba se intensificaron cuando los asaltantes se dieron cuenta de que se les acababa el tiempo. En cuestión de minutos, el techo de las cámaras comenzó a mostrar fracturas por estrés causadas por el asalto. Mientras estaba afuera, el profundo estruendo del aterrizaje de la nave espacial sacudió el polvo de las antiguas formaciones de cristal. Pase lo que pase, dijo Marcus, tomando sus manos mientras el fuego de armas de energía resonaba en las instalaciones.
Quiero que sepas que darte agua fue la mejor decisión que he tomado. Incluso sabiendo a dónde nos llevó. Especialmente sabiendo a dónde nos llevó. El techo de la cámara finalmente cedió, pero en lugar de que los asaltantes cayeran a través del breach, figuras blindadas y equipo militar real Cerotti repelieron el espacio con eficiencia profesional. Su líder se quitó el casco, revelando rasgos que lo marcaban como de alta nobleza, orejas alargadas adornadas con insignias de rango, piel que tenía la misma calidad luminiscente que la de Kirin y ojos que evaluaban la situación con inteligencia calculada. Princesa Kirin, dijo con una cortesía formal que no podía ocultar su alivio. Soy el almirante Fëanor de la Guardia Real. Su seguridad ha sido nuestra principal preocupación. Almirante, respondió ella, enderezándose en el majestuoso porte que Marcus había visto practicar durante el tiempo que pasaron juntos. Supongo que mi desaparición ha causado considerables complicaciones diplomáticas. La subestimación del milenio, Su Alteza, el Lord Comandante Stvar y el Duque Aron han movilizado sus flotas privadas. Afirman que tu desaparición demuestra que no eres apto para gobernar y que se deben activar los protocolos de sucesión de emergencia. Marcus sintió que el peso de la política galáctica se derrumbaba sobre su santuario cristalino. En cuestión de minutos, Kirin se había transformado de la mujer que se había reído de sus terribles bromas en una princesa cuyas decisiones podían prevenir o precipitar una guerra civil. ¿Y la posición del Consejo Real?, preguntó, dividida como siempre. Pero Su Alteza, la mirada del almirante Fandor se dirigió hacia Marcus con preocupación apenas disimulada. Su prolongada ausencia. En compañía de un extraterrestre desconocido ha suscitado dudas sobre la pureza de su reclamo al trono. ¿Preguntas? Kirin repitió, su voz ganó los armónicos que hicieron que las paredes de cristal resonaran con frecuencias peligrosas sobre mi pureza. Marcus dio un paso al frente, su propia ira anulando la cautela diplomática. El honor de la almirante princesa Kirin está fuera de toda duda. Ella ha demostrado más coraje e integridad en 3 días de lo que la mayoría de la gente demuestra en toda su vida. La expresión del almirante cambió a algo parecido a sorpresa. Hablas honoríficos de Zarati con notable fluidez para alguien que acaba de conocer a nuestra princesa. Él los habla, dijo Kirin en voz baja. Porque se los enseñé así como él me enseñó conceptos humanos de elección individual y autodeterminación. Se movió para pararse junto a Marcus, tocándose los hombros en un gesto que era a la vez protector y desafiante. Almirante, invoco mi derecho como linaje real a declarar un vínculo sagrado. La cámara quedó en silencio, excepto por el zumbido armónico de las formaciones de cristal que respondían al estado emocional de Kirin. La expresión del almirante Tandor pasó por conmoción, preocupación y lo que podría haber sido admiración. Alteza, dijo cuidadosamente, una declaración de vínculo sagrado reemplazaría todos los arreglos políticos anteriores, incluida la alianza matrimonial propuesta. Entiendo perfectamente las implicaciones. Kirin tomó la mano de Marcus, su toque envió resonancias armónicas a través de la tecnología antigua que hacía que toda la cámara brillara con luz prismática. El capitán Marcus Rivera me salvó la vida cuando podría haber preservado sus propios recursos. Ofreció bondad sin expectativas de recompensa, compasión sin cálculo de ventaja. Por ley sagrada y elección personal, lo declaro mi compañero vinculado. Marcus sintió que las palabras ceremoniales lo bañaban con un peso casi físico. Pero su atención se centró por completo en el rostro de Kirin, la mezcla de determinación y vulnerabilidad que le decía que esta elección le estaba costando todo lo que le habían enseñado a hacer. Princesa, dijo en voz baja. ¿Estás seguro? Tu gente te necesita para evitar una guerra. Elegirme a mí significa elegirte a ti, significa elegir el amor sobre la política, el crecimiento sobre el estancamiento, la esperanza sobre el miedo. Sus ojos violetas contenían profundidades de luz de estrellas y convicción absoluta. Mi pueblo merece un gobernante que entienda que la verdadera fortaleza proviene de los lazos libremente elegidos, no de las obligaciones impuestas por las circunstancias. La unidad de comunicaciones del almirante Tandor intervino con los mensajes entrantes. Sin duda informes de caos político en erupción en todo el imperio Zarati a medida que la noticia de la declaración de la princesa se difundía a través de los canales oficiales. Su Alteza, dijo respetuosamente. Esta decisión lo cambiará todo. Sí, respondió Kirin, su piel luminiscente brillando con la bioluminiscencia que marcó Zarati Disal. Cambiará todo. Y quizás eso es exactamente lo que necesita el imperio.
La unidad de comunicaciones del almirante continuó repicando mensajes cada vez más urgentes, pero su atención permaneció fija en la princesa, cuya decisión estaba remodelando el panorama político de 7 sistemas estelares en tiempo real. El Lord Comandante Stvar exige una audiencia inmediata, informó. El duque Arran amenaza con retirar sus flotas de la defensa fronteriza. El Consejo Real está expresando su preocupación por las implicaciones constitucionales. Permítales expresar preocupación, dijo Kirin, su voz llevaba la autoridad que venía con el linaje real y la certeza absoluta. Durante demasiado tiempo, nuestro imperio ha estado gobernado por el miedo. Miedo al cambio, miedo a la elección, miedo a permitir que los individuos determinen sus propios destinos. Quizás sea hora de que nuestros líderes aprendan que la verdadera unidad proviene de la cooperación voluntaria, no del cumplimiento forzado. Marqués apretó su mano, sintiendo que la resonancia armónica que fluía entre ellos se fortalecía a medida que la antigua tecnología Zarati respondía a su conexión emocional. Alteza, ¿qué pasa con la guerra civil? Los 12.000 millones de personas que dependen de tu matrimonio para unir el imperio. La sonrisa de Kiralin contenía profundidades de sabiduría que le recordaban a Marqués que ella era la realeza, no solo por nacimiento, sino por la inteligencia y la compasión que la hacían digna de liderazgo. Marcus, mi amor, me has mostrado algo que mis asesores nunca consideraron. ¿Qué pasa si la solución no es elegir entre Setar y Aarón, sino encontrar una tercera opción que sirva a mi pueblo mejor que cualquiera de los matrimonios políticos? Que es un gobernante que demuestra que la fuerza proviene del amor dado libremente en lugar de alianzas forzadas por la necesidad. Un gobierno que proteja la elección individual al tiempo que sirve al bien colectivo. Un imperio construido sobre la esperanza en lugar del miedo. Se volvió hacia el almirante Fande, luciendo majestuosa a pesar de la ropa rasgada y la arena del desierto que aún se aferraba a su cabello. El almirante informó al Consejo Real que la princesa Kirin regresaba a la capital, no para cumplir un matrimonio arreglado, sino para reclamar su legítimo lugar como heredera al trono. ¿Y el capitán Rivera?, preguntó el almirante, aunque su tono sugería que ya entendía la respuesta. Viene conmigo como mi compañero unido y socio igualitario para gobernar un imperio que necesita desesperadamente recordar la diferencia entre autoridad y tiranía. La antigua cámara cristalina se llenó de frecuencias armónicas que parecían celebrar su declaración. Mientras estaban afuera, el sonido de los motores de las naves espaciales indicaba que su rescate y el comienzo de su nueva vida juntos estaban a punto de comenzar. Marcus miró alrededor de las ruinas que habían albergado su creciente amor, luego a la mujer cuya simple petición de agua se había convertido en un voto que remodelaría las civilizaciones. Princesa, ¿estás lista para que la galaxia cambie? Contigo a mi lado, respondió Kira, sus ojos violetas reflejando la luz de las estrellas y la posibilidad infinita. Estoy listo para cualquier cosa. Mientras caminaban de la mano hacia la superficie y el futuro esperando más allá de las estrellas, las antiguas ruinas de Zarati cantaron una armonía final. Una bendición cristalina para dos almas que habían demostrado que a veces las revoluciones más importantes comienzan con los actos más simples de bondad humana, dados libremente sin expectativa de recompensa.